Pues sí, os puedo confirmar de primera mano que en Valencia estamos viviendo una huelga importantísima de ambulancias. Después de la gestión negligentísima de la catástrofe sin precedentes de las inundaciones en Valencia, en que todavía a día de hoy hay centenas de miles de personas afectadas y familiares sin atender de las centenas de personas que fallecieron, atravesamos una nueva catástrofe política. Una catástrofe política, esta vez quizás más silenciosa, pero una catástrofe política basada en lo mismo, en la utilización partidista y polarizadora de una crisis que en el fondo es política. Mientras los sindicatos denuncian condiciones laborales inaceptables y la desproporción salarial del sector del transporte sanitario, también surge una realidad incómoda. Estas huelgas se enmarcan en una maquinaria estatal que perpetúa el problema social sin ofrecer soluciones reales en absoluto y además utiliza a los afectados y a los menos afectados. Los motivos de la huelga son tan evidentes como preocupantes. Los técnicos de emergencias sanitarias trabajan bajo condiciones insostenibles, jornadas de hasta 14 horas en condiciones de extrema presión física y emocional, salarios que no reflejan en absoluto la responsabilidad y el riesgo de sus funciones y, en definitiva, unas condiciones de precariedad que amenaza tanto a su bienestar y integridad personal como a la seguridad de la ciudadanía. Además, la falta de efectivos suficientes obliga a estos operadores a trabajar en unas condiciones extremas, desoyendo las recomendaciones de la Dirección General de Tráfico sobre la fatiga al volante. El Estado, que se ensalza y se reviste de socialdemocracia y de perseguir la explotación laboral, es el artífice de explotación laboral, promueve y mantiene y permite y consiente modelos de trabajo que explotan a los trabajadores y además ponen en peligro vidas humanas. A pesar de la absoluta legitimidad de las reivindicaciones, también es evidente que las huelgas convocadas por los sindicatos responden en su mayoría a intereses políticos. Los sindicatos, lejos de representar una lucha auténticamente obrera, se han convertido en engranajes del sistema estatal, replicando estructuras jerárquicas y autoritarias que responden a intereses políticos antes que al de los trabajadores. Este fenómeno no es nuevo. No solo no es nuevo de estas huelgas, no solo no es nuevo de este sistema, sino que ya con el franquismo sucedía. Su sindicato estaba inmerso en el Estado y respondía a los intereses políticos del Estado. Hoy, aunque revestidos de una falsa apariencia de democracia, los sindicatos siguen y continúan dentro del aparato estatal. Operan, pues, como instrumentos de presión política. Por ejemplo, ahora mismo es muy conveniente seguir desgastando la imagen política de Major Razón. Debería estar en la cárcel. El problema no está en que se desgaste la imagen política de un político que sobra en el sistema, al igual que el sistema sobra con el resto de políticos que impiden que exista una representación real de los problemas de la ciudadanía. El problema reside precisamente en el uso político y partidista de unas reivindicaciones totalmente legítimas que lo que buscan es crispar a la sociedad para promover una desatención. Por ejemplo, una de las reivindicaciones principales del sindicato al lanzar la huelga es la de la desequiparación salarial entre comunidades autónomas, que no digo que no sea importante, que no digo que no tenga parte de realidad, pero responde también a una absoluta y profunda desigualdad estructural ya existente laboralmente entre todas las comunidades autónomas. Valencia, como tercera ciudad del país, arrastra un problema histórico de desempleo y de sueldos bajos, consecuencia directa de un modelo de autonomías que dispersa el gasto público y lo supedita a la posibilidad de pactar para formar gobierno y además diluye la responsabilidad política. Valencia no debe de ser atendida si tiene una fuerza emergente valenciana que impulsa la voz de Valencia para unos intereses electorales de esa clase política localizada en Valencia, en el resto del Estado. No, Valencia debe de ser atendida y punto, como todas y cada una de las ciudades que integran y de las provincias que integran España. Este modelo, además, ha creado una estructura sanitaria duplicada e ineficiente, que además, paradójicamente, se convierte en el centro de las reivindicaciones sindicales de un sindicato que está dentro del Estado de autonomía. La descentralización en unos servicios que nada tienen que ver con las particularidades geográficas o culturales de ciertas localidades y provincias, lo que ha hecho ha sido multiplicar la corrupción y oscurecer al máximo lo que debería de ser transparente, con ejemplos concretos como uno de los que se denuncia en esta huelga, la externalización de servicios por parte de la Generalitat Valenciana, que lo que ha hecho ha sido, en definitiva, contratar empresas que gestionen este servicio con criterios de bajo coste,
para sus objetivos políticos y también por el mero hecho de que el Partido Popular no tiene ninguna herramienta de presión en el gobierno central, pues no forma parte del pacto de gobierno. Por lo tanto, este sistema favorece que siempre que en el gobierno central exista un gobierno conformado por partidos diferentes de los que están en las autonomías, estos no tengan mucho que exigir ni mucho que poder poner sobre la mesa y estas comunidades autónomas queden desatendidas, cosa que además se refuerza por el interés del otro partido de echar a esos políticos de esas autonomías para hacerse también con el control de esas autonomías. Se trata, sin duda alguna, de un Estado absolutamente fallido, donde Majón por supuesto sobra, pero sobra también cualquiera que le venga después. Sin embargo, hay una verdad incuestionable: los técnicos de emergencias sanitarias necesitan una solución a su problema, y los ciudadanos necesitan un mejor servicio de emergencias sanitarias. Es imprescindible, pues, dignificar sus condiciones laborales. El problema surge cuando estas huelgas, primero, se desconocen y segundo, se conocen cuando uno es afectado por ellas y necesita ese servicio, generando desempatía en la ciudadanía ya cansada de desatenciones, pues es víctima de un sistema sanitario precario. En muchos casos, estas medidas de huelga generan crispación, polarización y dispersan todavía más la atención, dificultando, por tanto, algo imprescindible para que una huelga pueda tener resultados: la unidad en la consecución de objetivos comunes. En cualquier sistema, pero muy especialmente en una partidocracia donde los partidos políticos concentran absolutamente todo el poder del Estado, se necesita organización, coordinación y unidad para conseguir arrancarles a esos malditos políticos cambios reales. Por ejemplo, todo el sector sanitario debe de coordinarse y hacer causa común mucho más allá de las fronteras territoriales. Debe, necesariamente, de buscar el ejercicio activo de la divulgación para llegar a la sociedad civil y tener parte, por lo menos, de su apoyo. Es decir, los problemas que atraviesan deben de conocerse ampliamente por la sociedad. Pero eso, señores, jamás lo harán los sindicatos dentro del Estado. Porque si los sindicatos pretendiesen, siendo que son controlados por el Estado, arrancar mejoras, las implantarían sin más, pues tienen la competencia, sus dirigentes, para hacerlo. ¿Qué impide a la televisión pública y a la televisión financiada públicamente, es decir, televisión concertada, pues no existe televisión privada en España, divulgar sobre las problemáticas de los sanitarios, divulgar sobre las problemáticas estas y hacer que lo que estoy contando se conozca ampliamente y no tenga que venir a contarlo yo en YouTube? Porque si de ellos fuera la intención, todo el mundo estaría enteradísimo y buena parte de la sociedad civil estaría implicadísima. No solo no hacen el ejercicio de divulgación, sino que mucho menos van a llevar más allá una huelga que pueden dejar en algo pequeño, limitado y que perturbe la imagen política de Mazón y punto. Los sindicatos responsables del sistema fallido que genera el problema no piensan solucionar el problema. De hecho, lo que hacen es, para satisfacer las exigencias lógicas y legítimas de los afectados y al mismo tiempo sacar rédito político de ellas, pero no conseguir soluciones que no le interesan. Obviamente, cualquier persona explotada no puede sacar tiempo de donde no lo tiene para asumir unas reivindicaciones que le trascienden. Por eso sí que es importante, imprescindible, la figura de los sindicatos, pero sindicatos fuera del Estado, sindicatos en la sociedad civil, algo que este sistema dificulta y hace cada vez más complicado, porque este sistema va en detrimento de los trabajadores y es el principal explotador de los mismos. Pero es que esto que estoy describiendo sería lo que debería de hacer el sector sanitario exclusivamente para poder enfrentarse de manera realista y de manera dirigida y bien orquestada a sus problemas. Pero es que aquí viene lo más importante de todo: la protesta social no puede limitarse a arrancar a la fuerza, con mucho esfuerzo, que no tiene apoyos, arrancar mejoras puntualísimas que pronto la clase política podrá revertir a placer, y la lucha quedará en nada. Y vuelta al principio, vuelta a empezar. La lucha no puede resignarse a intentar arrancar en vano mejoras a unos ambos que nos generan un problema y que intentan perpetuar un estado fallido. La lucha, siendo que es titánica, no puede quedarse en la superficie. Debe de aprovechar ese esfuerzo y movilización para ir al centro neurálgico del problema. Como digo, mejoras puntuales de los salarios pueden ser revertidas fácilmente por la clase política mañana sin poder nosotros hacer nada, porque no tenemos una vinculación política con la clase política. La clase política responde exclusivamente a sus intereses. El verdadero golpe sobre la mesa, por tanto, debe dirigirse a crear instituciones verdaderamente democráticas que se preocupen de que estos vínculos con la clase política existan. El verdadero golpe encima de la mesa debe de exigir instituciones democráticas, separación de poderes,
independencia judicial y, sobre todo, en este caso, lo que más nos importa, representación para que los problemas de la sociedad civil puedan estar sobre la mesa y que los sindicatos y los partidos sean lo que deben de ser, asociaciones civiles fuera del Estado que ayuden a los ciudadanos a luchar por sus intereses, no que haya unos partidos mafiosos con sus propios intereses que usurpan el Estado para sí mismos. ¿Por qué no? El Estado no solo no somos todos, sino que el Estado es por y para una élite y no para nosotros. Y eso debe cambiar. Si eso no cambia, tendremos las consecuencias de lo que es un Estado que está hecho utilizándonos a nosotros para alimentar a una élite política. Entre ellas, las condiciones de los técnicos de emergencias sanitarias y cómo esto afecta al resto de la sociedad civil. Solo con instituciones democráticas podemos tener unos recursos públicos bien administrados y controlados por la sociedad civil, no destinados a lo que los políticos quieran con independencia de nuestras necesidades. En resumen, la huelga sanitaria que se está produciendo en Valencia es una señal de alarma, pero no solo por sus condiciones laborales indignas, que son palpables y manifiestas en muchos ámbitos del Estado español, sino precisamente porque ejemplifican cómo el Estado español posibilita y crea unas estructuras que están totalmente infrafinanciadas, o al menos esa financiación no va donde debe de ir. Porque sí, estamos siendo testigos del fracaso cada vez más y más grande de una sanidad cada vez más y más financiada. En teoría, el camino hacia la unidad y hacia las soluciones no es tarea fácil, pero es que tampoco es tarea fácil el camino absolutamente solitario hacia una mejora puntual de las condiciones que genera un problema. Como los sanitarios dirían en otras circunstancias, y que puede quedar muy claro e ilustrativo, hay que atacar la causa de la enfermedad y no el síntoma.